Hola a todos, nos encontramos aquí en el Transmedia Lab de WIC Barcelona, en el que vamos a realizar una entrevista sobre sus temas de actualidad, sobre qué les interesa, una entrevista un poquito genérica a Patricia Prieto, doctora e investigadora de la Universidad de Lancaster. Patricia Prieto es una investigadora y lectora, creo que se llama así en castellano, que ahora mismo trabajo en la Universidad de Lancaster en el Departamento de Sociología, donde hacemos mucha investigación de los medios de comunicación desde la perspectiva sociológica. O sea, qué hacemos con imágenes, qué prácticas mediáticas tienen cabida en nuestras vidas sociopolíticas, cómo las utilizamos en el día a día, todas esas cosas. Y bueno, yo llegué a la Universidad de Lancaster después de haber trabajado en la Universidad de Brighton durante 5 años. Y prácticamente toda mi carrera, bueno, no prácticamente, en realidad toda mi carrera la he hecho fuera de España. Yo fui una de esas personas que se fue con un Erasmus, le gustó mucho, se quedó. Y a partir de ahí pues empecé a desarrollar mis estudios de posgrado en Alemania, hice el doctorado en Irlanda y el mercado de trabajo académico cuando yo me gradué del doctorado estaba muy marcado por la crisis aquí tú la tuvisteis en el 2010, ahí se habla del 2008. Entonces hubo muchos países, como en el caso de España, que no contrataban a nadie y el único mercado accesible para nosotros era el Reino Unido, que a mí por otra parte me parecía muy interesante por el tipo de investigación que se desarrolla en varias de esas universidades. Y nada, pues me fui para allá, me fui para Brighton primero, donde hice mucho de fotografía, daba más fotografía práctica. Y bueno, también porque la universidad de allí está centrada en eso, en lo que es fotografía artística, ¿vale? Es el punto fuerte. Y ahora pues estoy en la Universidad de Lancaster, donde tenemos unos centros de investigación bastante especializados en torno a diferentes temáticas de interés sociopolítico. Por ejemplo, tenemos un centro que es sobre movilidades y sostenibilidad, donde nos juntamos investigadores de diferentes disciplinas. Y eso es realmente lo que me atrae de esta universidad, que es una universidad donde puedes juntar pues eso, geógrafos, informáticos, gente que hace diseño, arquitectos, con gente de comunicación, con sociólogos, antropólogos, y realmente pues creo que es algo muy bueno porque los problemas que tenemos en este siglo XXI son muy complejos y creo que para poder resolverlos en su complejidad y en su profundidad necesitamos de un equipo que también tenga ese saber complejo y ese también saber estar o saber respetar las disciplinas de los otros y tener una empatía y una disponibilidad hacia el trabajar juntos desde el respeto. Yo creo que esto responde a una cosa que en la teoría le hemos llamado el prosumerismo. Creo que en español se llama prosumerism, ¿vale? Entonces, Jenkins hace ya unos añitos, a lo mejor lo de Jenkins tiene 20 años ya, que él hablaba de un efecto de convergencia, ¿vale? En el que él decía pues que por el avataramiento, y no solamente el avataramiento, sino el hecho de que la sofisticación que se necesitaba para realmente manejar ciertas tecnologías de producción televisiva, producción radiofónica, producción fotográfica, pictográfica, todo eso se suaviza, ¿no? O sea, es más barato, pero también es más fácil manejar esas tecnologías. Entonces se ponen a disposición de un montón de colectivos, de un montón de individuos que antes no tenían acceso a eso. Entonces se diversifican un montón las voces, se diversifican también los canales de distribución, y yo creo que los más media tradicionales pues están respondiendo un poco a eso con el efecto transmedia, con el efecto de decir, vale, pues no vamos a hacer solamente un programa de televisión, sino que el programa de televisión a la vez va a tener un elemento de redes sociales, va a tener un elemento de podcast, un poco intentando llegar a todos esos nichos, digamos, que en los últimos 15 años o así han estado dominados por la producción propia o por la producción alternativa entendiéndolo como no los más media tradicionales del Public Broadcasting System, o sea, de medios de medios que son públicos, medios que están en manos públicas y demás. Yo te puedo decir que lo que yo he observado con estudiantes en los últimos 7 años o por ahí es que no ven la tele, ¿vale? O sea, la tele como tal, entre comillas aéreas de estas, está muerta, o la tele como la entendía mi generación.
no es la tele que ellos ven. La gente que ellos admiran de comunicadores no son personajes que hayan nacido en formatos televisivos tradicionales, son gente que ha nacido un poco que se lo han hecho y se lo han comido ellos a través de YouTube y otros canales, pues eso, de producción alternativa, distribución también alternativa. Entonces yo creo un poco que los medios tradicionales claro, tienen que responder a esto, porque si no al final se van a quedar sin audiencia. Y al quedarse sin audiencia se quedan sin relevancia, con lo cual llega un momento en el que, pues por ejemplo, aquí ya no me acuerdo exactamente cómo funciona lo de la televisión pública en relación a los impuestos, ¿vale? No me acuerdo. Pero en contexto Gran Bretaña tenemos lo que se llama el TV License, ¿vale? Entonces tú pagas TV License solamente si ves la BBC, pero si no ves la BBC no tienes que pagar TV License, ¿vale? Con lo cual, si cada vez menos gente ve la BBC, cada vez hay menos dinero de TV License, con lo cual cada vez hay menos dinero para producir televisión, ¿no? Entonces, claro, la BBC se tiene que hacer relevante para todas estas nuevas generaciones que realmente... desde mi experiencia no la ven. La ven cuando nosotros les recomendamos programas de la BBC. Es lo que se le ocurriría a mucha gente, ¿no? En plan, bueno, pues tengo dispersión, pues intento atacar esa dispersión uniendo a la gente bajo el mismo techo. Al mismo tiempo, creo que también eso supone un peligro en cuanto a lo que es la sofisticación del discurso. O sea, creo que se puede hacer transmedia con una cierta sobriedad, si quieres, o una cierta profundidad, pero que también transmedia, entendido solamente como una estrategia comercial, en tanto que puede reunir a muchas audiencias bajo el mismo techo, puede dar lugar a que los contenidos cada vez sean más superfluos, ¿vale? Esto es algo de lo que Jenkins también hablaba en relación con la capacidad de atención que tenemos hoy en día, ¿no? Que tanto Jenkins como otros autores pues dicen que cada vez tenemos menos paciencia. Entonces cada vez leemos artículos más cortos, vemos vídeos más cortos. Y imagino que en el momento transmedia pues eso se puede atajar, o sea, puedes decir, bueno, pues si tengo diferentes medios de comunicación o tecnologías de comunicación, ¿vale?, a mi disposición, puedo abordar diferentes temáticas o diferentes puntos de vista desde un mismo tema, diferentes elementos de un mismo tema desde diferentes tecnologías o formatos, pero creo que en muchos casos se tiende a la repetición, ¿no?, a repetir lo mismo. Y eso es algo que me preocupa porque... creo que dentro del momento también político que estamos viviendo a nivel europeo, pues la repetición de ciertos mensajes puede desencadenar en la ignorancia, realmente, en la ignorancia y en la falta de voluntad de sentarse, de reflexionar, de pensar con tiempo y con claridad. Creo que eso es algo que cada vez se valora menos. Eso es como una tapa, ¿vale? Entonces, pues sí, si tú vas a comer por ahí y te tomas 10 tapas, pues al final te sientes lleno, ¿no? Pero creo que realmente para disfrutar de una buena comida necesitas un primero, un segundo, un postre y un café. Entonces un poco diría que los vídeos de 1 minuto pues se parecen a eso, a la tapita. Te abren el apetito, es una muy buena entrada, creo que como punto de partida es genial. Y me parece bastante loable también el efecto un poco de facilitar el acceso a audiencias jóvenes a temas que son muy complicados. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a intentar entender la crisis en Oriente Medio, que seguimos, ¿no?, con ella, o sea, esto es desde siempre. Yo me acuerdo que yo me ponía a leer artículos de periódicos que hablaban de Ramallah, que hablaban de no sé qué, yo decía, no sé cuál es, o sea, no me enteraba de nada, ¿no? Entonces creo que como efecto de, digamos, de diseminación, de efecto de entrada, de atraer, está muy bien, pero creo que debe de ir acompañado eso, pues eso, de un segundo, de su postre, de sus cositas un poquito más con sustancia. Es un proyecto en el que colaboramos varias personas y se centra un poco en investigar las narrativas visuales. Cuando digo narrativa me refiero al relato, ¿vale? Es un poco como
como el cuento de hadas, imagínate, como el cuento de hadas y las moralejas, digamos, para facilitar un poco el discurso aquí, que se transmiten a través de las representaciones visuales que tenemos de enfermedad, de enfermos, de la enfermedad en sí, de la comunidad que estudia la enfermedad, de las comunidades también de cuidados y demás. Entonces, uno de los fines del proyecto es ver un poco cómo esos relatos cambian o no cambian o se mantienen, dependiendo de dónde se cuentan. Si se cuentan en periódicos, si se cuentan en series de televisión, o sea, formato informativo, formato ficción, un poco para explorar, digamos, cómo, por una parte, la tecnología, o sea, por ejemplo, si es fotografía, si es vídeo, si es cinematografía, influye en cómo ese relato se cuenta o en las moralejas que se cuentan, y por otra parte ver en el género, digamos, cómo el género también influye en esos relatos que se cuentan. Me parece algo que es fundamental, porque es una parte de la sociedad que, digamos, no queremos ver, ¿no? Es algo como un poco tabú, aunque todas sufrimos enfermedades y todas hemos lidiado con personas que han tenido una estancia en el hospital, por ejemplo, algo más grave, digamos, enfermedades más graves. Es algo que como sociedad realmente no nos gusta nada admitir, no nos gusta nada ver. Entonces entiendo que es algo muy importante que reflexionemos en el contexto ahora de COVID. Todavía más, ¿no? Todavía más, porque se ha puesto muy de manifiesto en nuestras vidas diarias, pero en general pienso que es uno de esos temas tabús, tanto la enfermedad como la muerte, que es otro de los grandes temas de la investigación de la doctora Rebeca Pardo Sainz, y que nuestra sociedad no tiene ganas de enfrentarse a ellos. Es como una especie de miedo, de tabú, y entiendo que con proyectos como este, el tabú y la estigmatización de esos temas se intentan romper un poquito para generar conversaciones que son importantes no solamente de cara a cómo como individuo y como sociedad tratamos o entendemos a los enfermos, sino de cara también a cómo diferentes recursos, luego recursos públicos se van a gastar o no. Tenemos una cuestión muy grande alrededor de la sanidad pública, por ejemplo, en este país ahora mismo, con un montón de privatizaciones, con diferencias de comunidad autónoma a comunidad autónoma que son increíbles. Entonces creemos que un trabajo como este puede ayudar a generar todas esas conversaciones, ¿no? Y que realmente nos digan o nos den líneas de pensamiento y nos ayuden un poquito a abarcar la complejidad del tema.